Bendiciones, querida familia. Bueno, ya como llevamos tiempo aquí, el culto ya está bien avanzado y ahora tenemos la hora, el tiempo de la predicación de la palabra del Señor. Y quiero darle la bienvenida también a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales de distintos lugares del mundo, como puede ser desde Colombia, con la Alianza en Quimbaya, o distintos lugares donde, bueno, siempre nos están apoyando y están orando por la obra en el norte de España, por esta preciosa tierra de Asturias. Pues nada, mis queridos hermanos, vamos a continuar con la predicación, pero antes, como siempre, vamos a hacerlo poniendo esta palabra en las manos del Señor. Padre amado, bendito Dios de los cielos, te damos infinitas gracias, Dios mío, por tener el privilegio, Dios mío, de tu palabra en nuestras manos, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, bendito Dios de los cielos, porque tú, Dios mío, nos has dado la revelación, tu revelación escrita, bendito Dios, amado Rey. Te ruego, Dios mío, que esta sea una iglesia conocedora de toda tu palabra, Dios mío, sabia y entendida, bendito Dios. Que no sea esa iglesia, Dios mío, la cual perece por falta de entendimiento. Todo lo contrario, Dios mío. Sé tú en esta tarde, por medio de tu Espíritu Santo, dándome esa doble porción, amado Padre Celestial, abriendo mi boca, desatando mi lengua, poniendo tu palabra rémara en estos labios, extremadamente torpes, amado Padre. Y sé tú a la vez, Dios mío, agudizando nuestros oídos, amado Padre Celestial, y llevando de nuestros oídos a nuestros corazones esta palabra, Dios mío, para no quedar meramente en oidores, sino en hacedores de toda ella. Bendito Dios. Pongo esta tu palabra, Dios mío, la cual nunca retorna vacía en tus manos, Señor, para que cumpla el propósito por la cual, Dios mío, tú la has puesto en mi corazón para compartir en esta tarde. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén y amén. Bueno, la predicación de hoy viene muy acorde a lo que la hermana Teresa estuvo orando, para que vea cómo Dios va, de alguna manera, trayendo confirmación. Esta palabra me la puso el Señor el domingo, el lunes pasado, ¿no? Más o menos. Fue una palabra que fue clara, me vino, me llegó y el Señor me la puso, no como otras veces, porque a veces sucede, porque yo no sé, mucha gente se queja de que no sabe qué predicar. Yo te digo una cosa, hay tanto por predicar que me cuesta separar, me cuesta decidir qué es lo que quiero predicar a la palabra, qué es lo que el Espíritu pone en mí para predicar. Por eso nosotros, los que predicamos las Escrituras, los que predicamos la palabra, tenemos tiempo de oración para que el Señor ponga esa palabra idónea en nuestros corazones. No la que yo quiera decir, sino la que Él ponga, ¿no? Y hay veces que tarda más y hay veces que tarda menos. Pues esta es una palabra que puso el Señor, al poco de terminar el culto del sábado pasado. Y esta predicación del día de hoy lleva por título, mis queridos hermanos, con fachada de cristiano. ¡Oh! Con fachada de cristiano. Así que el que abróchese sus cinturones, porque vienen curvas y vienen muy turbulentas. Abróchense los cinturones. Recuerda siempre una cosa, mis queridos hermanos, y esto quiero que hagamos memoria por un segundito. Hagamos memoria un segundo. Todos recordamos a Juan el Bautista, ¿verdad? Todos recordamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Amén. Todos lo recordamos. Y vemos cómo Juan el Bautista constantemente predicaba sobre el arrepentimiento. ¿Verdad? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se está acercando, decía Juan el Bautista. ¿Sí o no? Nuestro Señor Jesucristo de la misma manera predicaba sobre el arrepentimiento. Hoy en día, por desgracia, se ha perdido, entienden un poco, esas predicaciones dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque esa generación de cristal que está en el mundo la hemos trasladado dentro de la iglesia. Y hoy en día muchos pastores, muchos predicadores no se atreven a predicar sobre el pecado. No se atreven a predicar sobre el arrepentimiento. No se atreven a predicar sobre lo que está mal. ¿Por qué? Por si acaso resulta que hay alguien que está escuchando y esa palabra la haga propia y le siente mal. Y recordamos cómo Juan el Bautista le decía a aquellos, manada de víboras. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo llamaban los fariseos? Hipócritas. ¿Verdad? Sepulcro blanqueado, los cuales veremos en esta tarde. Seamos conscientes, mi querido hermano, que la palabra de Dios está para nuestra exhortación, para corregirnos de los malos caminos. Así que te animo a que escuches con atención, a que escuchemos todos con atención. Os voy a recordar el título de esta predicación, con fachada de cristiano. Querida iglesia, yo quiero invitarte a reflexionar conmigo sobre una
predicación, sobre esta predicación que va a tomar un tema que va a tocar especialmente nuestra fibra espiritual. Un tema que no solamente nos confronta, sino que también nos impulsa a mirarnos a un espejo, a mirarnos al espejo con honestidad y a preguntarnos, ¿estamos viviendo una fe auténtica? ¿O somos simplemente esos cristianos de fachada que buscan simplemente aparentar? Vivimos en tiempos, mis queridos hermanos, donde las imágenes valen más que las palabras, donde las redes sociales, por ejemplo, pueden convertir una fachada, cuántas veces no lo vemos, ¿verdad?, en esos influencers, una fachada en una verdad aparente, y donde muchos, escúchalo bien, donde muchos han aprendido a comportarse como cristianos sin verdaderamente serlo. ¿Cuántos hoy en día, no levantas las manos en la iglesia, pero viven vidas apartadas de Cristo de domingos a viernes? ¿Cuántos visten ropa, entiéndeme bien, de cristiano, hablan como cristiano, publican incluso versículos en sus redes sociales, pero su corazón está totalmente alejado de Cristo? Jesús, mis queridos hermanos, fue muy claro con los fariseos. Aquellos líderes religiosos que cuidaban más de sus apariencias, como sucede muchas veces hoy en día, pero no vivían conforme al corazón de Dios. En el Evangelio, según San Mateo, capítulo 23, versículos 27 y 28, el Señor se lo dice claramente. Dice así: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Este es el mensaje que arde en mi corazón el día de hoy. Dios no busca cristianos de apariencia, sino cristianos que vivan como tales. Él no se impresiona, mis queridos hermanos, por tu manera de vivir o tu forma de hablar. Si tu corazón está lejos de Él, no hay nada que lo impresione. Él quiere, eso sí, una relación genuina, una relación profunda, una relación contigo que sea transformadora. A lo largo, mis queridos hermanos, que eso se me olvidó decirlo, a lo largo de estas dos predicaciones, porque vamos a dividir esta predicación en 2 días. A lo largo de estas 2 predicaciones vamos a examinar juntos 5 puntos. El primero es, ¿qué significa ser un cristiano de fachada? Un cristiano de apariencia. Segundo, identificar, mis queridos hermanos, si estamos cayendo, por cuanto dice la Escritura, mira que crea está firme, no caiga. Por lo tanto, ninguno estamos exentos de caer. Si estamos cayendo en ese patrón. Tercero, las consecuencias. ¿Por qué? Porque todo tiene su consecuencia, mi querido hermano. Las propias leyes físicas, leyes de la ciencia dice que toda acción tiene su reacción. Pues en el mundo espiritual es mucho más. Por lo tanto, veremos las consecuencias espirituales de esa fe superficial. Cuarto, el llamado de Dios, porque Dios es grande en misericordia. El llamado de Dios a una vida auténtica en Cristo. Y quinto y último, cómo volver al corazón del Padre con sinceridad. Y mi oración, mis amados hermanos, es que en esta miniserie de predicación, es que el Espíritu Santo use cada palabra para confrontarnos, para quebrantar el orgullo y para guiarnos hacia una fe real, una fe viva y una fe que transforma. Que no seamos, como Jesús dijo de aquellos fariseos, esos sepulcros blanqueados, que por fuera lucimos muy bonitos, pero por dentro estamos llenos de huesos. Sino que por lo contrario, seamos esos templos vivos
del Espíritu de Dios. En esta primera predicación, mis queridos hermanos, veremos los tres primeros puntos. Primero, ¿qué significa tener una fachada? Esa fachada de cristiano. Segundo, ¿cómo identificar si estamos cayendo en ese patrón? Y tercero, las consecuencias espirituales de esa fe superficial. ¿Estás listo, mi amado hermano, para dejar las apariencias y vivir una fe auténtica? Pues vamos a comenzar con el primer punto. ¿Qué significa ser un cristiano de fachada? Ser un cristiano que vive de las apariencias no es simplemente cometer errores o tener debilidades. Todos fallamos. Todos los que estamos aquí fallamos. ¿Verdad? Como decía, mira el que quiera estar firme, no caiga. Por lo tanto, todos fallamos, todos tropezamos, pero la gracia de Dios, seamos conscientes, está disponible para todos nosotros. Pero el verdadero problema aparece cuando nos conformamos con parecer cristianos sin realmente serlos. Esa es una fe de fachada, es una religión sin relación, una vida espiritual que está basada solamente en la imagen que proyectamos, más que en la transformación interior. Un cristiano de apariencia es alguien que ha aprendido, entiéndelo bien, escucha bien, a comportarse como se espera de él en ciertos contextos. Por ejemplo, sabe cómo comportarse dentro de la iglesia. Sabe cómo comportarse frente a los hermanos durante el culto. Sabe cuándo decir amén en medio de la predicación. Sabe cómo orar incluso en voz alta. Sabe cómo levantar la mano y cuándo debe levantarlas. Incluso muchos de ellos tienen mucho conocimiento bíblico. Pero eso sí, en su vida privada, su relación con Dios está rota o es inexistente. Este tipo de fe no nace, mis amados hermanos, de una conexión real con nuestro Señor Jesucristo, sino del deseo quizás de encajar, deseo de impresionar o el deseo también de evitar el juicio de otros. Por lo tanto, eso lo llamo yo una actuación espiritual. Y aunque pueda engañar a los hombres, que muchas veces nos engañan, a mí me las pegan dobladas, nunca engañarán a Dios. Mira lo que describe el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Dice así: tendrá apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Le dice el apóstol Pablo a su hijo amado en la fe: a estos evita. La apariencia de piedad, mi querida mente, mi querido hermano, es justamente eso, una imagen de santidad sin el poder transformador del Espíritu Santo. Es como una lámpara. ¿Sabes que una imagen, como bien decía, vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Una ilustración. Es como una lámpara desenchufada. Parece, tú la ves y parece útil, parece funcional, pero esa lámpara no alumbra, no tiene energía, por lo tanto no tiene vida. Está meramente de adorno. Se puede ver muy bonita, pero no sirve absolutamente para nada. Jesús mismo enfrentó este tipo de religiosidad constantemente. En los evangelios vemos cómo confrontó a los fariseos, quienes oraban en público para ser vistos por ¿quiénes? Por los hombres. Incluso diezmaban la menta y el comino, pero descuidaban, mis queridos hermanos, como muchos de nosotros hacemos, descuidaban lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe, como dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículo 23. Para ellos, mis queridos hermanos, la imagen era mucho más importante que la realidad, que la verdad. Hoy en día podemos caer en lo mismo. No tomamos, mis queridos hermanos, y dime si es mentira, nos tomamos fotos en el culto con las Biblias abiertas. Publicamos versículos en nuestras redes sociales, en el Instagram. Usamos, mis queridos hermanos, frases cristianas como Dios tiene el control, todo obra para nuestro bien, o la tan famosa frase que a los pastores nos rechina tanto los oídos,
Dios sabe. Pero, pregunto, ¿cuánto tiempo pasamos realmente a solas orando con Dios? ¿Cuánta dependencia tenemos del Espíritu Santo? ¿Estamos obedeciendo su voz cuando nadie nos ve? Porque el verdadero cristiano no es el que viene el sábado, no es el que viene el miércoles. El verdadero cristiano se manifiesta cuando nadie lo ve. Las apariencias, como todos sabemos, son muy engañosas. Puede ser parte de una iglesia activa, servir en un ministerio, incluso predicar y aún así estar vacío por dentro. Mira lo que dice el Señor a la iglesia de Laodiceas en el último libro de la Biblia, el libro de las Revelaciones, el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 1. Dice de esta manera: yo conozco tus obras, dice el Señor, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Uf, qué declaración, mis queridos hermanos, tan fuerte. Tener nombre de que vives es como tener esa reputación. Ser reconocido como cristiano, tener incluso fama de piadoso, pero estar muerto espiritualmente por dentro. Esto nos lleva a una verdad importante. La apariencia puede, y en muchas ocasiones lo hace, impresionar a los hombres. Pero la autenticidad es lo que conmueve el corazón de Dios. Ser cristiano, de verdad, no es actuar como uno, sino haber sido transformado por el Espíritu Santo por medio de ese nuevo nacimiento. No es aprender, mis queridos hermanos, a cómo debemos comportarnos, a una conducta, sino vivir en esa nueva naturaleza. No es vestir, mis queridos hermanos, como en muchas iglesias se ve, no es vestir simplemente una camisa con corbata, sino cargar con tu cruz en pos de Jesús cada día. Y esto nos lleva al segundo punto que veremos en el día de hoy. ¿Cómo identificar si estamos cayendo, mi querido hermano, en ese patrón? La pregunta clave que nos debemos hacer con humildad es: ¿estoy cayendo en el patrón de ser un cristiano de fachada, solo aparentando serlo? Porque muchas veces, como muchas cosas suceden en la vida, esta condición no se presenta de forma brusca o evidente, sino por el contrario, se va produciendo poco a poco. Es como un desliz progresivo. Poco a poco, casi sin darnos cuenta, empezamos a sustituir nuestra comunión con Dios por rutinas vacías. Dejamos de alimentar, porque es nuestra obligación, nadie lo va a venir a hacer. Dejamos de alimentar el fuego del Espíritu Santo y lo reemplazamos con la imagen cristiana construida, que hemos construido para agradar a los demás. Aquí, permíteme en esta tarde compartirte algunas advertencias que nos pueden ayudar a detectar si estamos viviendo en una fe superficial. Primera de las advertencias que veremos esta tarde. Tu vida cristiana se vive solo cuando estás en público. Si tu conexión con Dios se limita a los momentos donde otros te ven, en el culto, en grupos pequeños de hermanos, en las redes sociales, pero por el contrario, en lo privado, no oras, no buscas a Dios, no meditas en su palabra, es probable que estés viviendo de las apariencias. Jesús fue muy claro en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 6. Mas tú, nos enseñó a ti y a mí, a todos nosotros, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará ¿en dónde? En público. Dios, por lo tanto, valora lo que hacemos en secreto más que lo que hacemos frente a todos. Segunda
advertencia. ¿Te importa más la opinión que tengan los demás de ti que la opinión que Dios tenga de ti? Cuando estamos más preocupados de cómo nos perciben los demás que de cómo nos ve el Señor, estamos caminando, escúchame bien, mi amado hermano, por una senda increíblemente peligrosa. Si buscas elogios, si estás buscando la aprobación o edificarte una reputación más que el obedecer al Espíritu, estás construyendo sobre la arena de la apariencia. En la carta de Gálatas a los Gálatas, capítulo 1, versículo 10, nos recuerda: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este versículo me representa. Tercera advertencia: hablas mucho más de lo que vives. ¿Verdad? Es fácil, increíblemente fácil, impresionantemente fácil hablar de fe, de principios bíblicos, de santidad. Lo difícil, ¿sabe lo que es? Vivirlo. Jesús nos dijo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21, no todo, y aquí yo creo que está el kit de esta predicación. Aquí está el punto clave de esta predicación. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Una cosa es saber hablar en la congregación, ¿verdad? Porque tenemos nuestro propio jerga, bendiciones, hablamos, tenemos nuestro propio idioma, dialecto dentro de las iglesias. Hablamos bonito. Otra cosa muy distinta es perdonar, mis queridos hermanos, a aquel que te traicionó, a aquel que te hizo daño. Amar a aquel que busca lo malo para ti. Amar a aquel que te rechazó. Obedecer a Dios, mis queridos hermanos. Obedecer al Espíritu Santo, aun cuando te cueste. Eso es lo difícil. Hablar es sencillo. Cuarta advertencia. Hay una doble vida en ti. Una señal clara de un cristiano de apariencia es su duplicidad. En la iglesia eres uno, ¿verdad? Pero en casa o con tus amigos eres otra persona. Puedes cantar alabanza en el culto, levantar tus manos y luego hablar groserías o caer en hábitos impuros en lo privado. Esta duplicidad, esta doble vida apaga, escúchame bien, el espíritu y abre la puerta de la hipocresía en tu corazón. La carta de Santiago, capítulo 1, versículo 8, lo dice de esta manera. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quinta y última advertencia de este punto, mis queridos hermanos. Hemos o has perdido el gozo verdadero de tu relación con Dios. Cuando el cristianismo, tu cristianismo, como tú lo entiendes, se convierte en una rutina, se convierte en un peso, en una carga, en una obligación, eso es una señal de alerta. Es el fuego que se apagó, dejando solo la ceniza de la religiosidad. La comunión con Dios ya no te emociona. No hay en ti hambre de su presencia. Solo es algo mecánico. Solo es algo que realizamos ya por costumbre. Solo es algo cultural que seguimos haciendo. David, el rey David, después de su pecado, clamaba en el Salmo 51, versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación
y espíritu noble me sustente. Querida hermana, querido hermano, esto que estoy diciendo en esta tarde, escúchame bien, no es para condenarte, es para despertarte. Porque si reconoces alguna de estas señales en tu vida, estamos a tiempo de volver al Señor con un corazón sincero. Recuerda una cosa, Dios nunca desprecia un corazón constricto y humillado. Dios no busca actores, mi querido hermano. Busca, eso sí, adoradores en espíritu y en verdad. Tercer y último punto que veremos en la predicación del día de hoy. Lo que decíamos, las consecuencias. Todo trae consecuencias, ya sean buenas o sean malas. La ciencia lo explica con una ley. No, toda acción produce en efecto una reacción. Las consecuencias espirituales, mis queridos hermanos, de una fe superficial. Podemos engañarnos a nosotros mismos por un tiempo e incluso engañar a otros. A mí me han engañado por años. Pero lo que nunca podremos evitar es las consecuencias espirituales de vivir una vida cristiana basada solamente en las apariencias. Porque una fe superficial, entiéndelo bien, mi querido hermano, mi querida hermana, tarde o temprano mostrará sus frutos. Y esos frutos, ya te digo que no son buenos. Porque una fe superficial, mis queridos hermanos, no produce nada verdadero. Quiero que prestes atención a estas consecuencias. No para asustarte, recuérdalo bien, sino para alertarte. Porque la palabra de Dios no nos confronta para condenarnos, sino para salvarnos y transformarnos. Lo sabemos, ¿verdad? Por lo tanto, la primera consecuencia de vivir una vida cristiana, de apariencia, de vivir esta fe de manera superficial es que se nos endurece nuestro corazón. Una de esas primeras consecuencias de vivir de la apariencia es que nuestro corazón comienza a ponerse como una roca, duro. Nos acostumbramos tanto a la imagen cristiana que proyectamos, que dejamos de ser sensibles a la voz de Dios. Ya, mis queridos hermanos, no lloramos ante su presencia. Ya no mostramos esa reverencia que Él merece. Mi querido hermano, ahí en lo privado o cuando vienes a la iglesia. No sentimos esa necesidad que antes sentíamos de arrepentirnos cuando cometíamos un pecado. En lugar de eso, el orgullo toma el lugar de la humildad. En la carta a los Hebreos capítulo 3, versículo 13, nos advierte. Dice así la Escritura: antes exhortaos los unos a los otros cada día, dice la palabra, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y el mayor engaño del pecado es este: ¿estoy bien? ¿Me veo bien? ¿Los demás me ven bien? Por lo tanto, todo está bien. Pero lo externo, mi querido hermano, como todos sabemos, no es garantía de lo interno. Dios mira el corazón del hombre, no las apariencias. Y eso lo sabe bien el rey David, ¿verdad? Cuando lo fueron a ungir como rey, y antes que él pasaron toda la lista de hermanos, ya lo tenían desechado ahí con el ganado, con las ovejas. Segunda advertencia, perdemos, y esto hay que entenderlo muy bien, el poder espiritual. Cuando nuestra vida cristiana se vuelve un espectáculo solamente, el poder del Espíritu Santo en nosotros se va apagando. Podemos mantener la rutina, podemos venir, cantar, predicar, servir, pero eso sí, mis queridos hermanos, sin autoridad, sin unción, sin una transformación real. Nos volvemos religiosos, pero no nos volvemos relevantes.
Somos como esas ramas desarraigadas del tronco. Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5. Separado de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. La vida cristiana, mis queridos hermanos, sin comunión con Cristo, es solamente teatro. Y el reino de Dios no es palabra, sino poder. Por eso perdemos ese poder espiritual. Le pasó a Sansón, que tristemente ni se enteró cuando el Espíritu de Dios lo abandonó. Tercera advertencia. Nos volvemos vulnerables, mis queridos hermanos, al pecado oculto. Cuando solo nos preocupamos por lo externo, dejamos puertas abiertas en lo interno. Comenzamos a tolerar esos pecados secretos, creyendo que mientras nadie se entere, todo va a estar bien, nada va a pasar. Pero el pecado oculto es como un cáncer, y estoy cansado de decírtelo. Bueno, cansado no. Te lo voy a repetir constantemente. El pecado oculto es como un cáncer. Crece en silencio hasta que te destruye. El rey David, aquel que tenía el corazón conforme a Dios, intentó ocultar su pecado, recordamos, con Betsabé. Y eso lo llevó, mis queridos hermanos, a mentir, a manipular, incluso a asesinar a Urías, elitita, esposo de Betsabé. ¿Por qué? Porque las apariencias para David y para nosotros se habían convertido en su cárcel. Queremos mantener una imagen a toda costa, incluso sacrificando nuestras propias conciencias. El Evangelio, según San Lucas, capítulo 12, versículo dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Tarde o temprano, mi querido hermano, y doy testimonio de eso, porque lo he vivido en muchas ocasiones, doy testimonio tristemente de eso. Tarde o temprano, lo que está mal va a salir a la luz. Mejor es arrepentirnos a tiempo que vivir una doble vida. Cuarta advertencia. Afectamos con esta fe superficial, afectamos el testimonio del Evangelio. Una de las consecuencias más tristes de vivir de las apariencias es que dañamos el testimonio de Cristo. Cuando las personas, escúchame bien, cuando las personas nos ven en la iglesia hablando de santidad, pero fuera nos ven actuando como el resto del mundo actúa, se burlan del mensaje del Evangelio. ¿Saben lo que piensan? Nos ven y dicen: mira, el cristiano, son todos iguales, son una manada de hipócritas y mentirosos. Y lo peor, no es solo que te hace daño a ti mismo, que te lo haces y grandemente, porque hay de aquellos que sean piedra de tropiezo, hay de aquellos que sean piedra de tropiezo, sino que además otros, como bien digo, tropiezan por culpa tuya. En la carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 24, lo dice claramente. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Querido hermano, mi querida hermana, esto es muy serio. Dios quiere usar tu vida para mostrar su gloria, para mostrar a su Hijo Jesucristo a través de ti y a través de mí. No, mi querido hermano, para generar confusión. No basta con conocer la palabra, tenemos que vivirla. Quinta consecuencia y última, te desconectas de alguna manera, por decirlo, o cortas ese cordón umbilical de la gracia transformadora de Dios. Cuando caemos en la religión sin relación,
nos privamos de lo más hermoso, mis queridos hermanos, del Evangelio, que es la gracia que cambia, la gracia que nos transforma, la gracia que nos sana, la gracia que nos restaura. En vez de correr al trono de la gracia, ¿sabe lo que hacemos? Comenzamos a depender de nuestras propias obras. Comenzamos a depender de esa imagen que hemos proyectado a otro, de nuestros propios esfuerzos. Y cuando el pecado golpea, como inevitablemente lo hace, en lugar de confesarlo y de buscar ayuda, lo ocultamos. Nos ponemos, eso sí, una máscara de espiritualidad, mientras que por dentro nos sentimos vacíos, secos y derrotados. Pero recuerda, mi amado hermano y hermana, que la gracia de Dios no está disponible para aquellos que solamente buscan el aparentar. No. Dios aborrece al mentiroso. Pero eso sí, está disponible para los que se rinden su vida con sinceridad. Jesús no vino a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La buena noticia, mi amado hermano y hermana, es que aún estamos a tiempo. Si reconocemos nuestra condición, si confesamos nuestra necesidad, Dios está mucho más que dispuesto a restaurar su relación con nosotros. A modo de conclusión y para ir terminando en esta tarde, ya que hoy vamos a disfrutar de la Santa Cena del Señor. Como todos sabemos, Dios aborrece al soberbio. De toda mentira, un acto de soberbia. Y da gracia al humilde, ¿verdad? Él no busca que aparentemos ser perfectos. Él lo que sí busca es que seamos auténticos. Es de ingenuos o de necios, por no decir una barbaridad, pensar que podemos ocultarle algo a Dios o vivir delante de Él de las apariencias. Dios, recuerda, Él es omnisciente. Omnisciente quiere decir que todo lo sabe, entre otros muchos atributos. Nada acontece en su creación sin su previo y anticipado conocimiento. Aún la creación entera está como desnuda delante de su santa presencia. Nosotros mismos, hechos a su imagen y semejanza, somos esas cartas leídas, esos libros abiertos. Aún todos nuestros cabellos los tiene contados. Y pretendemos jugar a ser cristianos delante de Él. Y no solamente eso, sino que además creer que esto no tendrá consecuencias. Creemos que podemos burlarnos de Dios. Mis queridos hermanos, todos sabemos que Dios es amor, ¿verdad? ¿Cuántos no lo saben? Amén, ¿verdad? Pero muchas veces nos olvidamos de que Él también es fuego consumidor. Ahora es, y no mañana, cuando tenemos que volver a Dios de todo nuestro corazón. Porque el mañana, como sabemos, no está prometido a ninguno de nosotros. A nadie. Porque el tiempo, sabemos que el tiempo es corto. La vida del hombre es como bruma en la mañana, que hoy está y no está. Por lo tanto, el tiempo que tenemos aquí es muy corto para estar jugando a ser o a aparentar ser cristiano. Recuerda, mi amado hermano, que ninguna de las predicaciones, por lo menos hechas desde este púlpito, son hechas para condenar. Sino por el contrario, son hechas para la edificación y exhortación de nosotros, para que nos volvamos del error, de los malos caminos al buen camino. Recordar siempre que el que más predicó, mis queridos hermanos, sobre el infierno fue Jesucristo. Porque Él sabía exactamente lo que esto significaba. No puedes decir que eres cristiano, mi querido hermano, y no producir el fruto del Espíritu Santo. No puedes decir que eres cristiano y que no se vea ese compromiso con Dios y ese sentido de pertenencia a tu iglesia, que no es otra cosa que la manifestación física del reino de los cielos aquí en la tierra.
por la cual nuestro Señor Jesucristo entregó su vida y derramó su sangre. Cada uno tiene tiempo, y esto escúchalo bien, mis queridos hermanos, y esto los que vienen conmigo de atrás lo saben perfectamente, ¿verdad? Cada uno tiene tiempo para lo que quiere. Mi amado hermano, dime, ¿a qué dedicas tu tiempo? Y te diré cuál es tu prioridad. ¿Es así? Esto es así. Muchas veces pensamos en nuestra ignorancia que somos capaces de engañar, que somos capaces de vivir esa doble vida, de vivir de las apariencias, de vivir solamente del crédito que he acumulado, ¿no?, en mis años de cristiano, en mi vida de cristiano. Llevo 20 años de cristiano, bueno, ya. Y por dentro está hueco, está vacío. De vivir de las apariencias, mis queridos hermanos. Pretendemos que nos podemos burlar de Dios. Pretendemos que podemos entrar ante su presencia de cualquier manera. No reconociendo de que Él es Padre. Claro que Él es Padre. Podemos entrar confiadamente ante el trono de su gracia, pero también sigue siendo Dios. Y por lo tanto merece la reverencia que Él se merece, mis queridos hermanos. Nos olvidamos que todo lo que tiene que ver con Dios es sagrado, es santo. De que tú y yo hemos sido apartados. Por eso se nos llama santo en las Escrituras. Que hemos sido apartados, consagrados para Dios, mi querido hermano. Que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él. Y vivimos vida completamente alejada de Él, aparentando. Venimos a la iglesia y aparentamos que somos cristianos, sabemos hablar la jerga. Hey, mi hermano, ¿qué tal? Muchas bendiciones. Estaré orando por ti, pero mi corazón está lejos. Salgo de esa puerta y soy otra persona. Pretendo vivir esa doble vida. Mis queridos hermanos, no lo hagas. Porque estás en lo peor. Porque más vale no haber conocido que habiendo conocido vivir de esa manera, que habiendo conocido apartarte. Recuérdalo bien, mi amado hermano, que un día estarán ante la presencia del Señor dos tipos de cristianos. Siempre lo voy a recordar, por eso decir que el kit de la cuestión es este. Que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, mis queridos hermanos, no te creas que por decir Señor por tus labios, de por levantar tus manos en la congregación, de por poner versículos en el Instagram, de aparentar ser tan santos, no te creas que por eso vas a entrar en el reino de los cielos. No, no, no. Los que van a entrar en el reino de los cielos, eso sí, son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Los que ya se han negado a sí mismos. Los que hacen cada día morir las obras de la carne. Esto no quiere decir que no tropieces. No, no. Tropezamos cada día. Pero hacemos por no tropezar. Intentamos vivir cada día, peleando cada día la buena batalla de la fe y vivir en el Espíritu. Poniendo las cosas en su debido orden. Poniendo a Dios el primero. No el último, no el sobrante, no el segundo plato de nadie, porque Dios no es el segundo plato de nadie. Recuérdalo bien, Dios no es el segundo plato de nadie. Y recuerda que las iglesias tienen una puerta, que por la que se entra y por la que se sale. Dios no va a ser burlado, por lo menos aquí. Dios no puede ser burlado. Y cuando decía, mi amado hermano, cuando decía de que cada uno tiene tiempo para lo que quiere, es una realidad como un templo. Es más, debería ser un grafiti así de grande ahí delante. Para que nadie me venga, Dios conoce. Porque el día que uno me venga con el Dios conoce, Dios sabe, le hago una llave de jiu-jitsu. Porque está tan trillada las excusas que muchos se piensan que las creemos, ignorantes de sí. Y no es así, mis queridos hermanos. Y no es así. No vivamos de esa manera. Te estás perdiendo lo mejor del reino de los cielos. Te estás perdiendo lo mejor. Y te estás exponiendo mis queridos hermanos, a un peligro que no te pueden imaginar. ¿Sabes por qué? Porque no sabes tu hora. Desconocemos nuestra hora. Yo no sé si mañana continuaré respirando.
No tengo ni idea. ¿Sabe lo que me dice la palabra? Velad y orad. Es lo que hago. Coger cada día mi cruz y seguir en pos de Jesús. No satisfaciendo los deseos de la carne, que son contra el Espíritu. No. Olvídate, si dice que eres cristiano y estás satisfaciendo los deseos de la carne, perdona, mijo, ese fruto no lo veo yo en el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Perfecto. Ese es el fruto del Espíritu. En ninguno de ellos se manifiesta la carne. Seamos conscientes, mi amado hermano, de que como hemos venido predicando en un tiempo para acá, ¿verdad? Y hemos coincidido en distintas predicaciones, estamos buscando el hacer una iglesia sabia y entendida. Sabia y entendida, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque abunda mucho el desconocimiento dentro del pueblo cristiano. Hoy en día, como bien decía al comienzo, no se predica de estas cosas. ¿Por qué? Por el miedo de herir la conciencia al corazón de alguien. Si yo he herido tu conciencia en esta tarde-noche, me alegro. Me alegro. Porque quiere decir que he tocado una fibra, que algo no estás haciendo correctamente delante de los ojos de Dios. Y prefiero que me aborrezcas a mí y obedezcas a Dios. Te lo digo sinceramente. Porque mi único anhelo, mi único deseo, es que cuando yo esté en el reino de los cielos, si Dios me permite esa gracia, como decía el apóstol Pablo, no vaya yo a perderlo. Si Dios me permite esa gracia de estar en el reino de los cielos, el verte a ti, juntamente conmigo. Eso es lo que me importa. Lo que me importa no es lo que estés viviendo aquí. Esto es pasajero. Es un tiempo cortito que tenemos en este mundo. Es cortito. Así dice la palabra que extranjero y peregrino somos en esta tierra. Por lo tanto, esto, mis queridos hermanos, a lo que tanto nos aferramos, como la paz, que es la vida, no dura mucho. A lo sumo, 90, 100 años, el que llega, ¡buah! No es nada, mi amado hermano, comparado a la eternidad que pasaremos en uno de dos sitios. Y eso lo está en ti el elegirlo. Yo te puedo hablar todo lo que quieras. Puedo estar en este púlpito constantemente predicándote la palabra. Pero el que tiene la elección eres tú, no soy yo. Yo no puedo elegir por ti porque la salvación es individual. Tú puedes aparentar delante de mí que eres el más santo. Que incluso levitas, que se te ve un aro en la cabecita. Puedes aparentar todo eso delante de mí. Pero Dios toma y pesa el corazón del hombre y conoce aún nuestras intenciones. Así que tú y yo vamos a pasar la eternidad en uno de esos dos sitios. Mi anhelo y mi deseo, y por eso mi exhortación, de que la pasemos todos juntos, delante de la presencia del Señor. Amén. Amén.